Digo, cada semana. Ya, en el tejido quiero trabajar. Ya. Lo más importante de un tejido, lo más importante del tejido conectivo es que tiene pocas células y abundante materia celular, lo más característico, ¿verdad? Tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo, sigue la misma regla, pocas células y gran espacio extracelular, abundantemente, ¿ya? El tejido sanguíneo, fíjense que es un líquido, ya el líquido, la sangre que nosotros conocemos es un tipo de tejido, ya es un tejido conjuntivo, pero la sangre es un tejido conjuntivo. Fíjense que esta sangre forma parte del sistema cardiovascular que está formado por el corazón, vasos sanguíneos y lo que circula a través de él es la sangre, ¿ya? El tejido sanguíneo o la sangre tiene múltiples funciones, un montón, ¿ya? Dentro de las cuales la más importante es transporte de sustancias nutritivas de oxígeno. La sangre ayuda a que a cada célula le llegue su aporte correspondiente de oxígeno y su aporte correspondiente de nutrientes. A su vez, que también recoge los metabolitos de desecho o toxinas que generan las células y lo lleva a ser eliminados, ¿ya? Entonces, fíjense que el tejido sanguíneo sirve para yo llevar los nutrientes a un lado y recoger todo lo que no le sirva, sus desechos, ¿ya? Fíjense que el dióxido de carbono es un desecho. Entonces, el dióxido de carbono es recogido de las células y ¿por dónde se elimina? ¿Por dónde se elimina el dióxido de carbono? Sí. ¿Por dónde se elimina el dióxido de carbono? ¿No? ¿Por el qué? ¿Por dónde? Por la orina. Por la respiración. Al momento de que exhalamos se elimina el dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono que se recoge de la célula. A ver, tengo yo oxígeno. Este oxígeno le entra a la célula, esta genera ATP y genera un metabolito que es dióxido de carbono, ¿ya? Ese es básicamente el metabolismo que utiliza. Se utiliza el oxígeno para generar ATP y el residuo de dióxido de carbono. ¿El oxígeno por dónde entra? Por la respiración, por los pulmones. ¿Y por dónde sale? Por la respiración. Por la respiración igual, entra y sale por los pulmones. Ya pues, chico, ¿quién dijo por el ojo? Por el ojo. Fíjense que esta es una de sus funciones, distribuir el oxígeno y recoger el dióxido de carbono, que no sirve, ya se elimina a través de la respiración. Bueno, tiene una función, pero no vamos a ver, ¿ya? Fíjense que también se encarga de distribuir hormonas. Las hormonas forman parte de las glándulas endocrinas. Ya una glándula endocrina, como no tiene superficie apical donde liberarlo, lo libera a través del torrente sanguíneo. Entonces, una hormona, por ejemplo, un ejemplo de hormona, a ver que ustedes se conozcan. ¿De qué? Una hormona. Leptina. Un ejemplo de hormona. Ya, la tiroxina. Tenemos a nivel del hipotálamo la tirotropina, ¿ya? Esa tirotropina es una hormona, se libera a través del torrente sanguíneo. Viaja la tirotropina y llega a nuestra glándula tiroides para que ésta produzca T3 y produzca T4, ¿ya? Pero fíjense que las hormonas van a viajar a través de la sangre a donde tengan que llegar y van a llegar a su lugar, a su diana, a su blanco para generar su función, ¿ya? Puede ser la tirotropina, tenemos también la adrenocorticotropina, que esta viaja, va por sangre y llega a la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces fíjense que las hormonas se distribuyen por torrente sanguíneo. Fíjense que también sirve el tejido sanguíneo para mantenimiento de la homeostasis porque regula amortiguación, participa en la coagulación y en la termorregulación. Fíjense, la sangre cumple un montón de funciones. Amortiguación, ¿alguien sabe qué es amortiguación? Nosotros tenemos algo que se conoce como pH sanguíneo, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es pH? Potencial de hidrogeniones, ¿ya? ¿Cuánta cantidad de hidrogeniones hay en un compuesto? Eso es pH. Nuestra sangre tiene aproximadamente de 7.35 a 7.45, eso es su pH, siempre está ahí.
Y el cuerpo, cuando detecta pequeños cambios, lo tiene que regular. Eso es el proceso de amortiguación, ¿ya? Amortiguar quiere decir evitar cambios bruscos del pH. Y la sangre hace eso. ¿Por qué? Porque si la sangre se va abajo de 7,35, arriba de 7,45, la persona se puede morir, ¿ya? Es incompatible con la vida. Un pH que no está dentro de un parámetro fisiológico. Entonces, la sangre tiene función amortiguadora, evita cambios bruscos de pH, evita y si permite que el pH siempre esté en ese parámetro, ¿ya? Participa en la coagulación. Si hay un daño en un tejido, si hay fuga de sangre de un tejido, la sangre tiene todos los componentes necesarios ¿para qué? Para formar un coágulo y ese coágulo evite mayor extravasación de sangre, ¿ya? Entonces participa en coagulación y participa en termorregulación. La sangre, aparte de todo lo que hemos hablado, maneja dentro de sí lo que se conoce como la corriente térmica interna. Es decir, la sangre es caliente, básicamente, tiene temperatura. Y la sangre ayuda a termorregular los órganos. Un ejemplo, si a ustedes les hace frío, están ustedes afuera en el frío, el cuerpo quiere conservar calor, ya no quiere permitir que todos los órganos tengan su calor adecuado. Entonces, ¿qué hace? Vasoconstricción, ¿para qué? Para mantener el calor interno adentro y que no se fugue. Por eso las manos son heladas, generalmente en el área de frío. O cuando quiere llevar mayor flujo a un lugar, eso lleva consigo calor. Entonces, participa en la distribución del calor la sangre, ¿ya? A lugares que se necesitan o generalmente a todo el cuerpo, ¿ya? Cuando hay exceso de calor, cuando estamos, por ejemplo, con un proceso febril, con fiebre, como la sangre tiene mucha corriente interna de térmica, mucha temperatura, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando estamos con fiebre así fuerte? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando estamos con mucha fiebre? Sudamos, ¿ya? Y eso lo va a permitir la sangre. El hecho de que haya vasodilatación a nivel distal permite que haya mayor producción de sudor. Eso permite o ayuda a que la temperatura disminuya. Entonces fíjense que la sangre también ayuda a termorregular la temperatura corporal. Y obviamente la sangre transporta células y agentes del sistema inmunitario. Ahí están las famosísimas células errantes. ¿Se acuerdan de la clase de tejido conectivo? ¿Cuáles eran las células errantes? Principalmente las que siempre circulan: eritrocitos, leucocitos, macrófagos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Todos esos son células errantes. Pertenecen, ¿ya? Entonces, el tejido sanguíneo, aparte de todas las funciones que tiene, permite la circulación de células sanguíneas, ¿ya? Este es su esquema. Esquema de la sangre está conformado por células y está conformado por matriz extracelular. A la matriz extracelular de la sangre la conocemos como plasma, ¿ya? Es decir, su nombre de la matriz extracelular sanguínea es plasma sanguíneo. Y fíjense que entre las células tenemos a los glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos, o también se llaman leucocitos, y a los trombocitos, que se llaman plaquetas. Pueden ser su otro nombre de las plaquetas, trombocitos. Fíjense la composición de la química sanguínea. Nosotros tenemos en la sangre un 55% de plasma y un 45% de células. Fíjense entonces que hay mayor cantidad de plasma, es decir, mayor cantidad de matriz extracelular que células sanguíneas, ¿ya? Del componente del plasma, es decir, de la matriz extracelular, fíjense que 90 o mayor a 90% es agua. Ya, es decir, por nuestra sangre o el tejido sanguíneo tiene gran cantidad de agua. Es 90% del plasma sanguíneo hecho netamente por agua. Un 7% de proteínas, que ahorita vamos a hablar cuáles, y un 1,5% de otros solutos. Ahí está oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, toxinas. Es una minúscula cantidad que también forma parte del plasma sanguíneo. Y en cuanto a las células o a los elementos corpusculares, tenemos los glóbulos blancos, que hay una serie de 5 células, los glóbulos rojos o eritrocitos y las plaquetas. Hasta aquí se entendió, ¿no? La composición de la sangre. ¿Sí? Sí. Ya, ahí quiero dibujar esto. Nosotros tenemos el plasma y células. El plasma está conformado principalmente por agua, mayor a 90%, es pura agua, y proteínas. ¿Alguien sabe qué son las proteínas?
Claro, la principal es albúmina, pero ¿qué son las proteínas en sí? Ya me olvidé. ¿Qué es? ¿Qué era? Ya me olvidé. La proteína. Ya. Proteínas básicamente son biomoléculas, ¿ya? Que forman parte del organismo. En la sangre, porque todo nuestro cuerpo tiene proteínas, ¿ya? Y a montones, pero en la sangre específicamente están circulando 3 proteínas principales: albúmina, fibrinógeno y la familia de las globulinas. La albúmina es la principal, ¿ya? La que hay en mayor cantidad. Ahí tengo un gráfico acá. Fíjense, la albúmina va a ser la que tiene mayor cantidad de, la mayor cantidad de proteínas es netamente albúmina, ¿ya? Después tenemos globulinas, familia de las globulinas y fibrinógeno. Estas 3 señoritas de acá, las 3 las sintetiza el hígado. ¿Quién las crea? El hígado. Y una vez que están listas pasan a circulación. Entonces, si hay pacientes con daño de hígado, probablemente tengan esas proteínas disminuidas, no producen bien las proteínas porque tienen hígado dañado, ¿ya? Es importante, porque muchas patologías son por daños al hígado y no se producen las proteínas que necesitamos, ¿ya? Clave para más adelante, ahorita no, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que saber es que el hígado produce la albúmina, produce las globulinas y produce el fibrinógeno. ¿Cuál es la función de la albúmina? Se escucha atrás muy. Creo que es la presión coloidosmótica. La principal función de la albúmina es mantener la presión coloidosmótica, ¿ya? No da tiempo, ¿ya? La presión coloidosmótica es lo siguiente. Imagínense que esto es una arteria, ¿ya? La arteria tiene presión. ¿Qué es presión? ¿Qué es presión arterial? La fuerza. La presión es una fuerza, ¿no? La sangre, cada vez que recorre un vaso sanguíneo, genera una fuerza. Esa fuerza se conoce como presión. ¿Ya? Entonces las arterias se manejan en base a presión. Bueno, los vasos sanguíneos se manejan en base a presión. La presión que hay dentro del vaso sanguíneo hace que el plasma se salga, ¿ya? ¿Se entiende? Si hay una presión adentro, el líquido quiere salirse hacia afuera, ¿no? Tiene lógica, ¿sí o no? Sí. Si ustedes agarran un globo y lo empiezan a apretar, eso genera presión y quiere salirse el agua por cualquier lado que pille. A nivel de los vasos sanguíneos ocurre un fenómeno similar. La presión que ejerce el líquido sanguíneo tiende a que el líquido se extravase, se salga. Pero eso no nos ayudaría del todo, por eso hay una presión opuesta a esta presión de salida. Y esa es la presión coloidosmótica. Dentro del vaso sanguíneo están las proteínas, principalmente la albúmina, y estas proteínas hacen que el líquido no se salga, evitan la extravasación del líquido. Esa es la presión coloidosmótica. Es una presión que ayuda a que el líquido no se extravase hacia afuera. Como les voy a decir, son como pequeñas esponjitas, ya chupan el líquido y evitan que se salga hacia afuera. ¿Se entiende, no? Esa es la presión coloidosmótica, un poco más vulgar de lo que se conoce, ya lo van a aprender más adelante, más profundo, ¿ya? Pero de manera vulgar es eso. La presión coloidosmótica es una presión que evita que el líquido se salga del vaso sanguíneo. ¿Quién da la presión coloidosmótica? La albúmina, principalmente, ¿ya? Esa es su función de la albúmina. ¿Qué hace el fibrinógeno? Forma redes de fibrina y participa en la coagulación. Si un paciente no tiene fibrina, no va a coagular bien, ¿ya? Y puede tener hemorragias graves. Función de las globulinas. Tenemos 2 tipos, ¿ya? Tenemos las globulinas no inmunitarias, ya que hay una familia grande y cada una tiene su propia función, no lo vamos a hablar. Y tenemos las globulinas inmunitarias. Estas también se conocen como las inmunoglobulinas, o su otro nombre más conocidísimo, anticuerpos. Ya, esos son los famosísimos anticuerpos, o globulinas inmunitarias o inmunoglobulinas. Principalmente los anticuerpos, ¿cuál es su función? Ahí está la IgE, IgM, IgG,
La IgA. ¿Cuál es su función para los anticuerpos? Inmunidad. Por el momento quédense con eso, ¿ya? Participen en la inmunidad. La siguiente clase, bueno, cuando nos toque el linfático, vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí, no? Este es un gráfico bonito de todo lo que tiene la sangre, ¿ya? Fíjense, tenemos principalmente agua, proteínas y otros solutos, ¿como cuáles? Electrolitos, que tienen cargas eléctricas, sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, fosfato, sulfatos, tenemos un montón de cosas, ¿ya? Tenemos sustancias nitrogenadas como urea, ácido úrico, creatina, creatinina, amoníaco, glucosa, lípidos, aminoácidos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, encima tenemos un montón de cosas en la química sanguínea, ¿ya? Un montón. Pero, ¿cuál es lo más abundante? Agua, ¿ya? Dentro del plasma sanguíneo. El hematocrito es una prueba que se hace para determinar cuánto es la relación de plasma y células. Es 55% de plasma y 45% de células, lo normal. Entonces el hematocrito es una separación del plasma y las células y se ve así. Fíjense que yo no lo van a hacer esta práctica al año lo van a ver, que si una muestra de sangre, nosotros hacemos centrifugación, se van a separar. Este líquido amarillo es el plasma, que está conformado por agua y todo lo que conocemos, y este sector rojo es netamente las células. Ya, y se hace una comparación de la relación que tienen esos dos, eso es el hematocrito. Ahora vámonos a las células, la parte más interesante. Voy a borrar esto de acá. Como ustedes conocían hasta desde el colegio, las células de sangre se dividían en nuestros glóbulos rojos y nuestros glóbulos blancos. ¿Ya? Hasta ahí está bien. Los glóbulos rojos también se pueden llamar los eritrocitos, ¿ya? Y los glóbulos blancos, ¿cómo se llaman también? Leucocitos. Leucocitos, excelente. Ahora, estos glóbulos blancos los vamos a dividir en dos familias grandes. Familias de granulocitos y los agranulocitos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de granulocitos o granulocitos? Probablemente ya lo saben. Es que cuando una célula posee gránulos, ¿ya? A esa célula se la considera un granulocito. ¿Por qué? Porque en su citoplasma hay un montón de gránulos. Son vesículas que poseen X sustancia, o enzimas o algo, pero tiene gránulos. Y un granulocito es solo una célula con su núcleo, ¿ya? No posee los gránulos. ¿Se entienden, no? Los que tienen gránulos en su citoplasma son los neutrófilos, están los basófilos, los eosinófilos y puede ser dentro de este grupo, porque sí tiene gránulos, las plaquetas o trombocitos. Y los granulocitos son dos, los linfocitos y los monocitos. ¿Ya? Esa es la clasificación que tiene que estar acá, lo más importante. ¿Por qué se llama granulocito? Porque tiene gránulos en el citoplasma. ¿Por qué se llama agranulocito? Porque no tiene gránulos. ¿Ya? ¿Cuáles son los granulocitos? De hecho aquí se ve, no sé por qué dice aquí está. Glóbulos blancos. Estos de aquí serían los agranulocitos, el monocito, el linfocito, y estos son los granulocitos. El neutrófilo, fíjense que tiene gránulos en su citoplasma. El eosinófilo tiene gránulos rojizos intensos. El basófilo tiene gránulos morados y las plaquetas también tienen gránulos. Los macrófagos son agranulocitos, pero los macrófagos derivan de los monocitos. Ya un monocito que se activa se convierte en macrófago, no es otra célula, es la misma. ¿Ya? Simplemente se activó un monocito y empezó su mecanismo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí, no? Ya. Este esquema, ¿por qué lo puse acá? Juraban que no era el número. Ya. Es para los criterios de un hemograma. ¿Ya? ¿Saben qué es un hemograma, no? Se le pide al paciente sangre, se manda a estudiar al laboratorio y el laboratorio te dice tiene tanta cantidad de glóbulos rojos,
y de glóbulos blancos. Y tiene tanto porcentaje de neutrófilos, tanto porcentaje de basófilos, y te especifica todo, ¿ya? Ese estudio sencillo, que lo van a aprender a hacer al año, ese estudio básico sencillo, me puede dar o me puede decir muchas cosas del paciente sin que yo sepa, ¿ya? Simplemente mirando su estudio me puede dar a entender muchísimas cosas, ¿sí? Entonces este gráfico me ayuda a entender, fíjense, ¿no? ¿Y tenía acá? Ya. No pasa nada, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de hemograma. Los eritrocitos, que son fáciles de reconocer en la placa histológica, ¿ya? Generalmente para ver sangre no utilizamos una placa histológica convencional, no es que agarramos sangre y lo cortamos, no. ¿Cómo se hace una muestra de tejido sanguíneo para observar al microscopio? Generalmente se hace en lo que se conoce como frotis sanguíneo, ¿ya? Se agarra una gotita de muestra de sangre, se lo frota en un portaobjetos o solo hace que se distienda la muestra, se tiñe la muestra y al microscopio, que lo voy a mostrar, ¿ya? Vamos a hacer eso ya. Y en una placa histológica entonces se va a observar los eritrocitos. Acá están los eritrocitos. ¿Es fácil de reconocer? Sí, son células rojas, no hay donde perderse que sean eritrocitos, ¿ya? No se equivoquen, por favor. Función de los eritrocitos es transporte de oxígeno. Voy a borrar. Perdón. Su función principal de los eritrocitos es transportar oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nuestra sangre circula, los eritrocitos pasan por la circulación pulmonar, se llenan de oxígeno, el oxígeno entra, estos se cargan de oxígeno, vuelven a circulación y van a alguna célula a darle el oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Esta célula, por ejemplo, del riñón, necesita oxígeno, va circulando, le entregas oxígeno y esta célula puede generar metabolismo. El metabolismo de esta célula genera desechos como dióxido de carbono. Este dióxido de carbono también se carga dentro del eritrocito y el eritrocito lo vuelve a llevar al pulmón y lo elimina, ¿ya? Entonces el eritrocito es clave para transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, más que todo para el oxígeno, ¿ya? El oxígeno, o básicamente el eritrocito es como un camión de carga de oxígeno. Agarra oxígeno, lo lleva, se vuelve a recargar, lo lleva, se vuelve a recargar, lo lleva, así, hasta que cumpla su tiempo de vida. Fíjense que su tiempo de vida no es mucho, cada eritrocito aproximadamente vive 120 días, ya es una regla clásica. ¿Qué es lo que permite al eritrocito transportar oxígeno? La hemoglobina, ¿ya? Es una proteína, de hecho es un gráfico tal que así, que ella es la que se encarga principalmente de cargar oxígeno. Tengo acá uno más bonito, esta de acá, un gráfico de hemoglobina, ¿ya? Básicamente la hemoglobina es la que le da el color al eritrocito, gracias a la hemoglobina es ese color rojizo, y fíjense que tiene grupos hemo, en cada grupo hemo se une una molécula de oxígeno, entonces una molécula de hemoglobina tiene capacidad de cargar 4 moléculas de oxígeno, ¿ya? Y obviamente un eritrocito tiene un montón de hemoglobina, entonces carga bastante oxígeno para llevar a una célula. Entonces el eritrocito se encarga de transportar oxígeno gracias a la hemoglobina. Si no tiene hemoglobina, no va a poder transportar oxígeno. La membrana del eritrocito o la célula eritrocitaria es interesante, ¿ya? Un eritrocito se ve así. Fíjense que el eritrocito, a ver, no hagamos silencio por favor. El eritrocito es una célula anucleada, ¿ya? Es una de las células que no presenta núcleo, es decir, no tiene núcleo. Simplemente tiene su citoplasma y su membrana plasmática y alguna que otra organela que cumple su función, ¿ya? Entonces este es anucleado. Como en este sector estaba el núcleo antes, se expulsa el núcleo, queda con 2 concavidades, ¿ya? Por eso se le conoce al eritrocito como un disco bicóncavo, tiene 2 concavidades en ambos lados, ¿ya? Y no tiene núcleo. Fíjense que en su membrana plasmática del eritrocito tiene un montón de proteínas importantes, ¿ya? Está el dímero 3, la proteína C, hay varias proteínas, ¿ya? Cada una cumple una función, sí, pero en resumen, para simplificárselos, las funciones de las proteínas de la membrana del eritrocito sirven principalmente para darle elasticidad, ¿ya? Permiten que el eritrocito se pueda incluso doblar. ¿Por qué? Nosotros tenemos los vasos sanguíneos, los más grandes, las arterias, se convierten en arteriolas y por último en capilares, que son bastante delgados y pequeños. Aquí en las arterias circulan un montón de eritrocitos,
pero a medida que se va acortando el tamaño del vaso sanguíneo, tienen que atravesar espacios reducidos. Si un eritrocito no es flexible, se va a atascar, se va a trancar, ¿ya? Es por eso que las proteínas de la membrana plasmática del eritrocito permiten al eritrocito elasticidad en su membrana, y eso permite que pueda atravesar conductos, vasos sanguíneos delgaditos sin que sufra atascamiento. Cuando un eritrocito es viejo, ¿ya? No es que 120 días y se muere, porque sí, no es magia, sino que el envejecimiento hace que sus proteínas se endurezcan, y si un eritrocito no tiene flexibilidad, se va a atorar acá, y el cuerpo que dice, no sirve, lo eliminamos, los macrófagos van, lo eliminan. Es por eso que el promedio de vida de un eritrocito es 120 días, no porque desaparezca mágicamente, sino porque sus proteínas se degradan por el envejecimiento, y eso le evita esa elasticidad, y obviamente le evita trabajar, le evita circular, y tiene que ser eliminado porque no sirve, ya se tiene que recambiar por otros, ¿se entiende, no? Entonces, todas las proteínas que tienen, fíjense que hay un montón, sirven para eso, ¿ya? A gran detalle. Un frote sanguíneo no se pueden confundir, un eritrocito es fácil de reconocer, ¿ya? Ahora, los granulocitos, ¿cuáles eran los granulocitos? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Excelente. Fíjense que estos granulocitos tienen tres tipos de gránulos, ¿ya? Tienen gránulos primarios, gránulos secundarios o gránulos terciarios. A los gránulos primarios también se los conoce como gránulos azurófilos, ¿ya? Es decir, que tienen una tinción azurófila. A los gránulos secundarios se les conoce como gránulos específicos, y a los terciarios se les conocen como terciarios. No pasa ahí nada. Entonces veamos, la primera célula granulocítica que vamos a hablar es el neutrófilo. Voy a borrar esto de acá. El neutrófilo es un granulocito que su principal característica, ustedes agarran una placa de sangre y tienen que observarlo, es que los neutrófilos tienen un núcleo bilobulado o trilobulado, ¿ya? Es decir, su núcleo es aforme, no es un núcleo redondito como conocemos, es un núcleo polimorfo, tiene muchas formas, puede tener incluso hasta 3 lóbulos, acá por ejemplo, tiene 1, 2, 3, no es que tenga 3 núcleos, sino es la forma rara que tiene su núcleo, ¿ya? Entonces, un neutrófilo se caracteriza por tener un núcleo polimorfo, no tiene una forma redonda, la característica forma del núcleo que conocemos. Obviamente tiene gránulos, ¿ya? Porque es un granulocito. Esa es la característica especial para reconocer a un neutrófilo. Célula que ven que tiene un núcleo bilobulado, trilobulado o polimorfo y presenta gránulos en su citoplasma es un neutrófilo, ¿ya? No se pueden dudar. En los gránulos acirófilos, esto ya más teórico, ¿no? En los gránulos acirófilos poseen mieloperoxidasa, en los específicos activadores de complemento, y en los gránulos terciarios, fosfatasas, meteroproteinasas de la matriz intracelular, etc. Ya lo pueden ver en una teoría más específica. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función del neutrófilo? Principalmente, los neutrófilos son nuestras primeras células de defensa. Ya son las primeras que van a la defensa cuando hay algún daño. Ustedes se hacen una herida, esa herida se inflama y las primeras células en llegar son los neutrófilos. Ellos son nuestras células excelentes por defensa. Ellas van, fagocitan, destruyen, hacen de todo, pero con tal de eliminar el patógeno. ¿Ya? Son células inmunitarias o sirven para la primera línea de defensa. En algunas personas el núcleo tiene un corpúsculo de Barr. Es decir, yo veo un núcleo y en este núcleo hay esta estructurita unida al núcleo. La teoría dice como si fuera un palito de tambor. No sé si han visto los palos de tambor, son largos y una bolita en el extremo. ¿Ya? Eso se puede observar en un núcleo, sí. A esta extensión se le conoce como corpúsculo de Barr y solo se ve en personas que tengan cromosoma sexual XX. ¿Quiénes son? Mujeres. ¿Ya? Si hacemos un frote sanguíneo de una de sus compañeras, es muy probable que observemos en alguno de los neutrófilos corpúsculos de Barr, ¿ya? Es específico del cromosoma sexual XX. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Es un segmento de heterocromatina condensada, nada más, ¿ya? Pero no es importante, no es relevante. ¿Hasta acá alguna duda? Lo que me interesa acá es que reconozcan al neutrófilo. ¿Cómo se reconoce? Célula que tiene gránulos y un núcleo polimorfo. Es suficiente. Eosinófilos. Fíjense que son células que generalmente presentan núcleo bilobulado. ¿Qué quiere decir? Tengo acá mi célula y generalmente este núcleo pareciera que tuviera 2 segmentos. Ya. Pero ¿qué es lo más específico de esta célula?
presenta gránulos acidófilos. Los eosinófilos presentan gránulos acidófilos, se tiñen con tinciones acidófilas y adquieren un color rojo intenso. Si nosotros vemos una célula con un núcleo bilobulado y gránulos rojo intenso, es un eosinófilo. No hay otra célula que comparta las mismas características. Fíjense acá, ahora lo pueden apagar el otro poquito para que me lo vean mejor, por favor. Ahora sí, fíjense, este es un eosinófilo, acá está su núcleo, y fíjense que hay un montón de gránulos rojos, se nota, ¿no? Acá vemos lo mismo. ¿Estos qué serían? Son eritrocitos, este de acá es el eosinófilo. Ahí está su núcleo bilobulado y un montón de gránulos rojizos, se nota, ¿no? Esa es característica de los eosinófilos. Ya, aquí hay otro. ¿Se entendió hasta ahí? Funciones del eosinófilo, también reacciones inmunitarias. Principalmente participa en alergias, en parasitosis y en inflamación crónica. Ahorita les voy a dar el detalle. Basófilos son células que presentan un núcleo lobulado, pero su principal característica es que presenta gránulos basófilos, altamente basófilos. A la tinción se observan gránulos azulados intensos. ¿Se nota acá o no? Un poco. Esto de acá. Fíjense, son células con gránulos intensos azurófilos. ¿Se nota? ¿Sí, no? Eso es característico del basófilo. Ya el basófilo solo presenta esas características. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Cómo se reconoce al neutrófilo? Núcleo polimorfo, puede tener hasta 3 lóbulos y aparte tiene gránulos. ¿Cómo se reconoce al eosinófilo? Núcleo bilobulado y gránulos rojos intensos. ¿Y al basófilo? Núcleo lobulado y gránulos azules intensos. Fíjense que incluso los gránulos pueden hasta taparme el núcleo. No veo en estas células el núcleo, ¿por qué? Porque más se ven los gránulos, pero sigue siendo un basófilo. ¿Ya? Características para reconocer a un basófilo. Los basófilos son análogos. ¿Qué es análogo? ¿Qué significa análogo? Son parecidos o casi iguales a los mastocitos. ¿Dónde se encontraban los mastocitos? ¿Quién dijo? Tejido conectivo, excelente. ¿Ya? ¿Y cuál es su función de los mastocitos? Secreción de heparina y histamina principalmente, que ayuda en vasodilatación, inflamación, procesos inmunitarios, inflamación. ¿Ya? Los basófilos lo mismo, son hermanos casi, los dos son primos hermanos. Los basófilos también tienen histamina, también secretan histamina y se encargan de las reacciones alérgicas y de inflamación. Excelente. ¿Ya? Los trombocitos, que también son células granuladas. Ahora, lo interesante de los trombocitos es que estas provienen de una célula gigante, de una célula grande que solo se encuentra en la médula ósea. Es decir, en circulación no vamos a ver esta célula. Esta se conoce como el megacariocito. ¿Ya? Este megacariocito, cuando se está formando en la médula ósea roja, se fragmenta en muchas partes. Esas fragmentaciones del megacariocito son las plaquetas. ¿Ya? Es decir, una plaqueta no es una célula como tal, sino es la fragmentación de una célula grande, que es el megacariocito. ¿Sí? ¿Se entendió? Una placa histológica, se puede o no ver plaquetas, es un poco más complejo, pero fíjense que generalmente se ven agrupadas y son muy pequeñitas, mucho más pequeñas que un eritrocito. ¿Ya? ¿Estamos bien? Las plaquetas, su principal función es hemostasia, coagulación. Si hay un vaso sanguíneo dañado, van y evitan que el líquido se salga o la sangre se extravase. Utilizan los factores de coagulación y coagulan o forman un coágulo, un tapón plaquetario que evita mayor desangrado. ¿Ya? Su principal función. Fíjense que estos tienen gránulos A, gránulos B y tienen un montón de cosas. ¿Ya? Pero todas esas sustancias que tienen son en pro de la coagulación, en pro de ayudar a reparar un vaso sanguíneo roto, dañado. ¿Ya? Tiene fibrinógeno, factores de coagulación, ¿ya? Todos esos van a ayudar a ¿qué? A la coagulación. Ahora, los linfocitos son células agranuladas. ¿Qué quiere decir? Estas no tienen gránulos, no se observa gránulos en su citoplasma. Ahora, aquí hay un dato interesante para reconocer a un linfocito. Tengo aquí, vamos rápido.
Tengo aquí un eritrocito. Los eritrocitos miden aproximadamente de 7 a 8 nanómetros. ¿Ya? Los eritrocitos también se llaman como la regla del histólogo. El histólogo, o el que estudia la histología, toma como medida el eritrocito. ¿Ya? Los linfocitos, que son células agranuladas, agranuladas, se parecen bastante a los monocitos, histológicamente hablando. Ustedes ven un linfocito y un monocito, se confunde fácilmente. Pero ahí es donde me salva la regla del histólogo, mi eritrocito. Los linfocitos son del tamaño similar al eritrocito. Son casi del mismo tamaño y solo tienen un núcleo grande y prominente. Es una célula mononucleada, ya solo tiene un núcleo grande. Y son del tamaño similar a un